Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y allá en casa los invitamos a todos a unirse y vamos a bendecir al Señor y a darle gracias por su bondad, por su amor, por la palabra que Él tiene para nosotros hoy. Y a pedirle pues que esta palabra haga su trabajo en nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, una vez más te damos gracias. Padre, por el privilegio de conocerte, porque tú te acercaste a nosotros. Tú nos acercaste a ti, todo por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro mediador, nuestro justificador, nuestro reconciliador. Gracias, Padre. Señor Dios Santo, porque a ti te plujó, Señor, adoptarnos por hijos tuyos, darte a conocer a nosotros, ponernos en el camino, Señor, que nos lleva a ser perfeccionados, Señor, y conformados a imagen de Cristo. Gracias por la sangre preciosa, gracias por las aguas de regeneración, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por enseñarnos a orar, a estudiar tu palabra, a practicar tu palabra y a amar tu soberanía y a ponernos debajo de tu soberanía. Gracias, Señor, por toda la verdad que estás edificando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oramos, Padre, que esta verdad dé mucho fruto y produzca muchas buenas obras para gloria de tu nombre. Padre, te damos gracias por el día de hoy, por el privilegio que tenemos de venir y sentarnos a la mesa, sabiendo, Señor, que has puesto un buen pan para nosotros sobre la mesa. En el nombre de Jesús oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo y dale a cada quien su porción. Unge y bendice con tu Espíritu Santo esta palabra, Señor, para que esté viva, Señor, y produzca una marca permanente en nuestra voluntad, en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, gracias pues por lo que tienes para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, Señor. Y, Señor, oramos pues que esta dé mucho fruto. A ti te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu precioso nombre. Amén, amén, amén. Muy bien. Vamos a sentarnos y vamos a seguir avanzando, progresando en nuestro estudio de Jesucristo de eternidad a eternidad. Y ya llegó el momento para dar otro paso más en nuestro progreso aquí. Y hoy quiero explicarles algo que me va a servir para introducir la introducción a lo que viene después. Vamos a hacer el libro de Apocalipsis, tenemos que hacerlo. Y más aún porque pues tenemos que llegar a la eternidad futura, ¿verdad? Y la razón por la que vamos a hacer Apocalipsis la vamos a ver el día de hoy. Vamos a refrescar algunas cosas, algunas de estas ya las conocemos. Vamos a ver algunas porciones maravillosas de la palabra de Dios. Pero una de las grandes cosas la cosa que Dios viene a hacer a través de Jesucristo con los hombres es darse a conocer. Dios está dándose a conocer a los hombres desde que existe tal cosa como hombres sobre la faz de la tierra. Amén. Y por supuesto el trato de Dios para con la creación siempre ha sido a través del Señor Jesucristo. Alguien dirá, pero si Él vino al mundo apenas hace 2000 años. Ajá, Jesús el hombre, pero ¿qué de Cristo el verbo? Amén. El lado engendrado de Dios. Así es que Dios engendró a su Hijo, por eso se le llama el unigénito Hijo de Dios. Único en su género, único engendrado. Amén. Pues nosotros salimos de un lado de Dios, por supuesto, porque somos criaturas. Sin embargo, nuestro espíritu y nuestra alma provienen de Dios. Pero el Señor Jesucristo salió de otro lado de Dios, porque Él no es criatura, pues Él es el Señor, Él es el Creador. Ya hemos estudiado cómo Jesucristo ha estado siempre allí involucrándose con el hombre, especialmente con la nación de Israel, una y otra vez apareciéndoseles como el ángel de Jehová o el príncipe del ejército de Jehová o Jehová de los ejércitos. Tenemos también, y eso creo que no lo mencionamos, aunque lo hemos mencionado en otros medios, pero tenemos a la figura de Melquisedec también allí. No recuerdo si lo mencionamos acá, pero
Dios tenía un Melquisedec dándole testimonio. Él vivió entre los, vamos a ver, los amorreos, me parece, porque ellos tuvieron como posesión de ellos Jebús, ¿verdad? Bueno, lo que fue Jebús, o que era Jerusalén antes, y Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec era un personaje que pues era un testigo de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y yo me atrevería a decir que cuando lleguemos allá arriba vamos a descubrir que Dios tuvo varios Melquisedecs aquí en la tierra, porque uno lee cosas muy importantes y muy interesantes en la historia, y uno lee acerca de testigos de Dios metidos entre las culturas antiguas, incluso culturas mesoamericanas. Siempre aparece la mención de alguien que les habló de un solo Dios y los hizo alejarse del sacrificio a los ídolos y todas esas cosas. Así es que siempre Dios ha tenido testimonio suyo, ¿verdad? El hecho es que Dios ha buscado darse a conocer a los hombres desde siempre. Y nuevamente, pues, nunca perdamos de vista que el trato de Dios con la creación siempre ha sido a través de Jesucristo. El lado engendrado de Dios, digamos, ¿verdad? Amén. Así es que, bueno, vámonos a Apocalipsis 4:11. Dios buscando darse a conocer. Ahora, buscando dar a conocer ¿qué? Su naturaleza, su esencia, su sabiduría. ¿Quién es Él? La sabiduría de sus caminos. Y en Apocalipsis 4, verso 11, y esta es una cita que conocemos muy bien, leemos lo siguiente. Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Y con ayuda de las traducciones hebreas y de los diccionarios podemos descubrir algo maravilloso en este versículo. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es que si alguien que nos está escuchando cree que su vida no tiene propósito, este versículo le bota ese argumento. Todas las cosas tienen una razón de ser, tienen un propósito, y no solo temporal, sino eterno. Todas las cosas, pues nosotros no somos cosa, pero somos parte de todas las cosas. Todas las cosas existen por su voluntad. Amén. Así es que usted está aquí por voluntad de Dios. Muy bien. Pero la palabra voluntad, recordarán, en hebreo es una palabra muy importante y muy amplia. Ratzón. La palabra ratzón significa deleite, especialmente al mostrarse o al darse a conocer. El deleite de darse a conocer. ¿Por qué creó Dios todas las cosas? Por el deleite de darse a conocer. Amén. Y la palabra esta, razón, es muy, muy amplia. También significa satisfacer una deuda. Satisfacer una deuda. Ahora, pues Dios no le debe nada a nadie, pero de alguna manera, si nos quedamos con esta definición y ampliamos un poco más, Dios obviamente tenía una deuda consigo mismo. O sea, parte de su naturaleza es la de darse a conocer. Y qué bueno, Dios no se puede esconder. De hecho, Dios no se esconde de nadie. Es la gente la que no quiere ver. Amén. De hecho, dice la Biblia por ahí que Ja cabalga sobre los cielos. En otras palabras, todo lo que hay que hacer es abrir los ojos y ver. Ahora, si no queremos ver, pues ya no queda en Dios el asunto, queda en nosotros. Amén. Pero satisfacer la deuda de darse a conocer, el deleite de darse a conocer. La palabra razón significa agradarse con, significa gracia, deseo, benevolencia. Interesantemente también significa perdonar. ¿Y por qué obtenemos perdón por medio del Señor Jesucristo? Porque el Señor está pagando la deuda que tiene consigo mismo de darse a conocer a nosotros. Y perdón es uno de sus nombres, ¿verdad? Amén. Así es que todas las cosas existen para darle a Dios la oportunidad de satisfacer la deuda que Él tiene consigo mismo de darse a conocer.
Y todas las cosas que pasan es porque a través de estas Dios busca darse a conocer a nosotros. Hay lados de Dios que solo conocemos en la exaltación, en el placer. Hay lados de Dios que solo nos pueden ser revelados en la humillación, del lado del dolor. Así funciona. Así es que Dios crea tanto lo uno como lo otro con el fin de darse a conocer a nosotros. Amén. Bueno, entonces, estudiamos hace poco, el pastor Ismar nos dio este estudio, hace poco, que el Señor se da a conocer por medio de 12 nombres. Ya los definimos, pero si nos vamos a Éxodo 34, solo para recordarlos, Éxodo 34, verso 5. Y pues no los voy a anotar porque están anotados aquí en nuestra Biblia. Pero Dios se da a conocer a nosotros por medio de estos 12 nombres. Nombre que es naturaleza, carácter, autoridad. En Éxodo 34, 5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese último, que visita la iniquidad de los padres, etcétera, ese último se puede resumir en juez justo, ¿verdad? Así es que son 12 nombres. Entonces, déjenme hacer aquí un diagramita y espero que este refleje con claridad la realidad del asunto. Pongamos aquí 12 nombres a través de los cuales el Señor se da a conocer. Dios se da a conocer a través de 11 nombres de gracia, perdón, misericordia. ¿Vieron los primeros 11? ¿Verdad? Jehová es el primero, por supuesto. Fuerte, su fuerza, su poder, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es siempre el primer lado con el que Dios va a buscar darse a conocer a la creación. Y sus nombres, pues, o su naturaleza es misericordia, es gracia. Aquí lo traducen piedad. Gracia, perdón, paciencia, aguante. Esa es la naturaleza de Dios. Y esta es la primera manera como el Señor busca darse a conocer. Estos son los primeros rayos de luz con los que Dios alcanza a los hombres. Amén. Nosotros, por ejemplo, sin ser perfectos, siendo lo que éramos y haciendo lo que hacíamos, el Señor no vino de primas a primeras con sus justos juicios a hacer que paguemos por todo lo que estábamos haciendo mal. ¿Dónde hubiéramos quedado? No, el Señor vino con su gracia, con su misericordia y con su perdón a manifestarnos su longanimidad, su paciencia. Y el Señor nos salvó, nos redimió, perdonando nuestros pecados. Bien merecidos teníamos sus justos juicios, pero Él vino y nos salvó perdonando nuestros pecados. Amén. Así es que bendito sea Dios. Ahora, el último nombre, un nombre. Pongamos aquí, juez justo. Juez justo. Este tiene dos lados. Esta creo yo que es la mejor manera, la manera más correcta de diagramar esto. Este nombre tiene dos lados. El lado de la misericordia, porque Dios también viene con sus veredictos y nos habla y trabaja con nuestro corazón y con nuestra mente. Y el Señor ve que estamos haciendo las elecciones equivocadas y estamos caminando por el camino equivocado y estamos teniendo grandes y grotescas ideas de cómo salirnos con la nuestra.
Y entonces el Señor viene y, por supuesto, del lado de la misericordia, Él trata de llamar nuestra atención de muchas maneras. Ahora, esto es para alguien que busca a Dios y ama a Dios, aunque de repente le pique quién sabe qué bicho raro y decida uno darse una vacación espiritual y probemos por aquí y qué será aquello y experimentemos y exploremos. Ustedes saben de qué estamos hablando. Como cuando inauguraron el templo de Salomón y Salomón oró y básicamente dice: Señor, y en todas aquellas cosas en las que los hombres suelen pecar, si oran hacia ti en dirección a tu casa, a esta tu casa, tú vas a oír desde los cielos y vas a perdonar sus pecados. Pero me encanta, ¿verdad? La franqueza dice en aquellas cosas en las que los hombres suelen pecar, ¿verdad? Ok. Y a veces somos un poco más neciecitos, un poco más terquecitos, y viene el Señor con sus justos juicios del lado de la misericordia, porque en términos generales amamos al Señor y caminamos con Dios. Amén. Y también a veces permite que cosechemos el fruto de alguna mala elección que hicimos. ¿Esos son sus justos juicios o no? De hecho, esos son los juicios de Dios. Los juicios de Dios simplemente es Dios haciéndose a un lado para que cosechemos el fruto de lo que sembramos. Amén. Ok. Pero el juez justo también tiene otro lado, el lado de la ira. Y cuando la creación de Dios, cuando la humanidad no responde a estos otros 11 nombres, al lado de la misericordia, y sigue en su insensatez y en su necedad y en su obstinación y en su endurecido corazón haciendo lo que quiere, pues ¿qué creen? Todas las cosas existen para darle a Dios el placer de satisfacer la deuda de darse a conocer. Bueno, juez justo es uno de sus nombres. Él se va a dar a conocer como juez justo del lado de la ira. De todos modos está dando a conocer su nombre, ¿o no? Y nuevamente, ¿qué es la ira? Es, bueno, dejar que el hombre coseche el fruto de lo que sembró, ¿verdad? Esos son sus justos juicios, como dije, pero del lado de la ira es porque perdieron la oportunidad de responder del otro lado. Amén. Ahora, créanme, nadie va a poder ir ahí arriba y decir: yo no tuve la oportunidad de responder del otro lado, porque a todos Dios se les habrá dado a conocer por sus primeros 11 nombres de primero. Hay personas que nunca van a responder. Y entonces, si quieren, vámonos a Romanos. Y esto es algo que hemos discutido también en el pasado. Es sorprendente, pero pues lo único que uno puede decir es: bueno, está en la Biblia, ¿qué quieren que hagamos con eso? Ahí lo dice. Vamos a ver. Romanos, capítulo 9. Digamos verso 14. Romanos 9, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado o dado a conocer por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué? Pues sin culpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria,
a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo que está diciendo esto en otras palabras es que hay, dentro de esta categoría hay dos clases de personas, los vasos de ira y los vasos de misericordia. Amén. Y hay personas que nunca van a responder al lado misericordioso de Dios. Entonces, Dios de todos modos se va a dar a conocer del lado de la ira. Y la gente va a conocer un lado de Dios que de todos modos tenemos que conocer. Nosotros que le hemos respondido al Señor y somos salvos, también experimentamos sus justos juicios, pero del lado de la misericordia. ¿Ven la diferencia? Pero el mundo que no quiere nada con Jesucristo y se está endureciendo y está desaprovechando cada ocasión en la que Dios busca atraerlos del lado de la misericordia, bueno, no se van a quedar sin conocer a Dios. Nada más que va a tener que ser del lado de la ira. Entonces, ya que quedó introducido el tema aquí de Faraón, vayámonos nosotros a Faraón y vayámonos a la historia de Egipto. Aquí dice que Dios endureció a Faraón porque eso es lo que leemos en el libro del Éxodo precisamente. Pero ¿creen que el Faraón y que la nación de Egipto se quedó sin la oportunidad de conocer los otros nombres de Dios en su momento? Miren, por lo menos tenemos dos evidencias. Uno de los 4 ríos que salían del huerto del Edén regaba la tierra que rodeaba la tierra de Cus. Dice, ¿saben cuál es la tierra de Cus? Es Etiopía. El río Gijón es el Nilo. Eso abarca Egipto también. En otras palabras, uno de los 4 ríos que salían del Edén regaba la tierra de Egipto. Por eso fueron una de las primeras grandes civilizaciones que se levantó. ¿De dónde sacaron la sabiduría? La terminaron corrompiendo. ¿Pero de dónde la tenían para poder corromperla después? ¿De dónde tenían la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que tuvieron originalmente? ¿De dónde les vino? Y si estudiamos historia antigua, vamos a descubrir que todas las civilizaciones del mundo, no importa cuán perdidas estén ahorita, en algún momento todas conocieron la verdad y conocieron las mismas cosas. ¿Sí? Ok, eso es número 1. Y número 2, vámonos al Salmo 105, verso 17. Salmo 105, verso 17. Antes del Salmo 105, estoy acordándome de otra grande oportunidad que Dios le dio a los egipcios para conocer su nombre. ¿Se acuerdan que Abraham descendió a Egipto y estuvo en Egipto por un tiempo? Y la historia egipcia precisamente habla de una nación de pastores que estuvieron viviendo entre ellos. Y la Biblia dice que ellos menospreciaban a los pastores de ovejas. Ellos eran ganaderos. Pero bueno, estas son historias que conozco desde hace muchos años. Pero el tiempo en el que Abraham descendió a Egipto coincide con el tiempo en el que fueron edificadas las pirámides. Abraham no estuvo en Egipto 3 días y después se retiró. Estuvo un buen tiempo. Así es que ellos tuvieron testimonio de la verdad, teniendo allí a una persona de la categoría de Abraham. Amén. Ok, pero vámonos más allá. Salmo 105, verso 17. Sí, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Tuvieron a Abraham en su momento, tuvieron a José en su momento. Y José le enseñó sabiduría a los ancianos de Egipto. Allí
tuvieron ellos suficiente testimonio de Dios, de su naturaleza. Así es que Dios primero buscó darse a conocer a los egipcios por sus 11 nombres. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, perdonador de iniquidades, perdonador de rebeliones, perdonador de pecados. Amén. Tiene que ser, porque así funciona Dios. Ahora, ¿qué pasó con los egipcios? ¿Se convirtieron al tener ahí con ellos a Abraham? No. ¿Se convirtieron cuando llegó José? No. Se fueron endureciendo y apartando más y más, y estaban, ya en tiempos de Moisés, estaban llenos de idolatría y todo lo demás. Y Faraón estaba completamente endurecido. Entonces ya lo único que queda es, ok, viene Dios y dice, yo me voy a dar a conocer. Ya lo único que queda pues es dar a conocer sus justos juicios del lado de la ira. Y es lo que hizo con los egipcios y con el faraón. ¿Sí? ¿Me siguen? Muy bien. Entonces ahora vámonos a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Este es un capítulo muy importante porque nos da uno de esos cuadros grandes. Ezequiel capítulo 20. Desde el versículo número 1. Aconteció, un poquito de contexto. ¿Se acuerdan que Ezequiel ya había sido llevado entre los buenos hijos que fueron llevados cautivos a Babilonia? Se encontraba Ezequiel. Él ya estaba en Babilonia, estaba en Caldea. Y Dios le permitió, todavía Ezequiel se fue no en la última incursión, todavía no han destruido la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan que hubo tres grupos de gente que fueron llevados cautivos a Babilonia? Ezequiel probablemente se fue en el primero o en el segundo grupo, ¿verdad? Y Dios le permitió, Dios dice Ezequiel que lo tomó de las guedejas de su cabello. La palabra guedejas ahí es tzitzit. Y tzitzit se le llamaba a esas orlas que se hacían en el borde de sus vestidos los israelitas. Pero interesantemente a los judíos ortodoxos también le llaman tzitzit a sus tzitzit. Eso les dice que Ezequiel era un judío ortodoxo. ¿Sí? Bueno, Dios lo agarró de sus tzitzit y se lo llevó en visiones de Dios a la ciudad de Jerusalén. Lo más probable es que se lo llevó físicamente. ¿Qué creen que Dios no puede hacer eso? Hay varias historias en la Biblia donde vemos a Dios haciéndolo, ¿verdad? Lo hizo con Ezequiel. Así es que tuvo visiones de Jerusalén y de Israel y del templo y de los ancianos y de los sacerdotes y de todo lo que estaban haciendo para sacar a Dios de su santuario. De hecho, Ezequiel fue quien vio claramente cómo la gloria de Dios que estaba sobre los querubines, de repente con todo y querubines, se levantó y se puso en el umbral de la casa, ¿se acuerdan? Y después más adelante vio cómo se levantó y se puso en un monte. Y luego más adelante vio cómo se levantó y se fue. Y vio cómo básicamente su propio pueblo echó a Dios de su propia casa, ¿verdad? Dándole la espalda. Solo entraron a Canaán y empezaron a practicar las mismas cosas que practicaban los cananeos. Aquellas cosas por las cuales Dios buscaba desarraigar a los cananeos de sobre la faz de la tierra. Pues los israelitas terminaron igual. Si leen los profetas, Dios termina llamándole Sodoma a la ciudad de Jerusalén. Eso les da una idea de qué se trataba el asunto, ¿verdad? Amén. Así terminaron, y adorando a sus ídolos. Y Ezequiel vio como en las cámaras que habían en el templo, alrededor del templo, ellos las tenían pintadas con toda clase de animales, cómo estaban adorando al sol. Las mujeres estaban adorando al sol o a la creación en vez de adorar al creador. Y vio a 25 ancianos de la casa de Israel dándole la espalda a Dios y adorando a la creación. Total que una cosa terrible. Entonces, todos estos profetas fueron enviados por Dios para advertirle a Israel: oigan, ustedes ya han conocido a Dios en estas capacidades, respóndanle al Señor, todavía pueden arrepentirse, todavía pueden encontrar el perdón de Dios y la misericordia de Dios y el favor de Dios si se arrepienten. Pero si siguen ustedes endureciéndose,
que es el paso por el que van, entonces no va a quedar otra cosa más que esta, porque Dios va a darse a conocer, no importa en qué lado de la balanza se dé a conocer. Dios va a dar a conocer sus justos juicios del lado de la ira, si ustedes no se arrepienten. Y ya Dios les había revelado sus justos juicios del lado de la misericordia, porque, o sea, les pasó muchas veces. Venían los asirios y los rodeaban, y ellos clamaban a Dios y Dios los libraba. Venían quiénes saben quién más, venía el faraón y los amenazaba, y ellos clamaban a Dios y Dios los libraba. O sea, ellos también conocían los justos juicios de Dios del lado de la misericordia, pero siguieron endureciendo su corazón, siguieron rebelándose al Señor. Entonces todos los profetas, su tarea básica era decirles: hey, va a llegar el momento en donde las balanzas se van a ir al otro lado, y lo único que va a quedar es manifestar su nombre de juez justo del lado de la ira. Amén. Ahora ven por dónde voy con esto, porque la historia se va a repetir en nuestra era. Ajá, ok. Pero regresemos pues, vámonos a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Es como, ¿se acuerdan en Isaías 58 cuando habla del capítulo del ayuno, verdad? Dice: ustedes vienen a consultarme a mí y a esperar que yo les revele mis justos juicios, como si fueran gente que está buscando a Dios, dice. ¿Verdad? Conviértanse primero, les está diciendo. Y cuando el mensaje de los profetas todavía era conviértanse, es porque Dios todavía estaba abordándolos del lado de la misericordia. Pero pues ya sabemos la historia, ¿verdad? No se convirtieron. Entonces pues la balanza se fue del lado de la ira. Ok, verso 4, le dice Dios a Ezequiel aquí: ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles. Y aquí viene el relato, aquí viene el cuadro grande, ¿verdad? Vamos a hacer otra pantalla aquí. Dice: el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios con Israel cuando Israel se encontraba en Egipto? Estaba dándose a conocer a ellos. ¿Cómo se dio a conocer a ellos? Wow, bueno, miren, los guardó y les manifestó su gracia de tal manera que ellos se multiplicaron y se siguieron multiplicando a pesar de todas las amenazas, ¿verdad? ¿Qué más? Dios se manifestó a ellos como Jehová fuerte, ¿sí? Fuerte, o el poderoso. Y Dios hizo grandes señales porque al mismo tiempo y del otro lado de la balanza estaba manifestando su ira a los egipcios. Los egipcios tuvieron su oportunidad, tuvieron su momento para poder conocer a Dios de otra manera, pero no quisieron, se endurecieron. Entonces Dios está revelando sus justos juicios del lado de la ira sobre los egipcios, pero al mismo tiempo de esa manera se sigue dando a conocer a los israelitas como el juez justo, como el fuerte. Nada más que los israelitas están del lado de la misericordia. ¿Está claro? Amén. Miren, por ejemplo, un paréntesis acá, pero ¿se acuerdan que hemos discutido mucho cómo Dios, antes de visitar con su palabra a los israelitas en el monte de Sinaí, ahí en Egipto, visitó a los edomitas en el monte de Temán y a los moabitas en Parán, o al revés, no sé si crucé los montes ahí. Pero, o sea, Dios busca darse a conocer y siempre lo hace primero mostrándose como el misericordioso y el piadoso y el perdonador de pecados y de iniquidades. Amén. Siempre, siempre.
Y luego, pues trasladándolo a nuestra época, el mundo ha tenido testimonio de ese lado de Dios por medio de la iglesia cristiana por más de 2000 años. Y estamos viendo que en vez de seguir creciendo y fortaleciéndose el cristianismo alrededor del mundo, vemos al resto del mundo endureciéndose y alejándose de Dios con cada vez más, no es franqueza la palabra, descaro, ¿sí? Entonces, bueno, Dios no va a dejar de darse a conocer, ¿verdad? Tarde o temprano sus balanzas se van a ir del otro lado y Dios se va a dar a conocer del lado de la ira. Amén. Bueno, pero regresemos aquí a Israel. Dice, verso 5 otra vez: el día que escogí a Israel y les alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Y lo es porque es el lugar que Dios eligió para poner en él su nombre. Lo que hace hermoso algo o a alguien es el nombre del Señor en ese lugar o en esa persona. Amén. Verso 7. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Esto les dice que los 430 años que estuvieron los israelitas como esclavos en Egipto, se alejaron de Dios y se dedicaron a la idolatría. Y estaban haciendo lo mismo que estaban haciendo los egipcios. El que ellos estuvieran 430 años en Egipto no les daba licencia para darle la espalda a Dios, pero se la dieron. Sin embargo, Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y Dios cumplió con ese pacto viniendo a buscar a los israelitas cuando se encontraban en Egipto. ¿Pero qué encontró? Ellos clamaron porque ya no soportaban la situación, pero no porque estuvieran buscando acercarse a Dios necesariamente. Ahora, Dios oyó su clamor porque Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Él buscó honrar el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, y él mandó a Moisés y vino a encontrarse con el pueblo de Israel en Egipto. Pero ya desde Egipto les dice Dios, ok, los voy a sacar de aquí, pero hagan a un lado su idolatría. Y aquí hay un gran principio, lo vamos a ver a todo color en un momento. Pero miren, esto se los voy a decir porque sigue siendo cierto, entonces se los voy a decir. Pero la manera como uno empieza a caminar con Dios va a determinar en una buena parte cómo vamos a terminar de caminar con Dios. Las personas que se meten de lleno desde el principio siguen fervorosos, bien metidos hasta el final. ¿Sí? Pero hay personas que todo lo cuestionan y a todo le tienen desconfianza y que quién sabe y que ¿quieres recibir a Jesús? ¿Quién sabe? No sé, otro día. Reciben a Jesús. ¿Quieres el Espíritu Santo? No, mejor otro día. No, eso es para alguien. Y luego no dejan a un lado, no hacen a un lado, no dejan atrás sus actividades de toda la vida, sus actitudes de toda la vida. Me explico con lo que estoy haciendo. O sea, hay personas que reciben legítimamente la salvación, nadie lo va a discutir, pero siguen agarrando con las dos manos bien empuñadas todo el bagaje que traen atrás y no están dispuestos a soltarlo nunca. Por regla general, esa es la gente que no va a terminar con fuego y con fervor, excepto que de veras tengan una experiencia dramática en el camino, que también pasa. Pero en cambio, una persona que empieza bien, por regla general, sigue bien y termina bien. Amén. Entonces, ¿cómo empezó Israel? Sabemos cómo terminaron. Terminaron mal. Empezaron mal. No fue como que
Dios mandó a Moisés y les dijo, miren, Dios los ama y viene a tomarlos por pueblo suyo y viene a darles un gran llamado y grandes promesas y viene a proponerles matrimonio. ¿Cómo hubiera reaccionado el pueblo de Israel ahí? ¡Wow! Dejamos todo atrás y le entregamos todo a este Dios que es tan misericordioso y tan maravilloso. Pero no es lo que hicieron. Contrario a ello, ¿qué hicieron? Agarraron todos sus ídolos y se los llevaron consigo. Y dijeron, pues esto está reinteresante, pero por aquello, como decimos por acá, por aquello de las moscas, ¿verdad? Y siguieron agarrando sus ídolos de Egipto. Entonces dice, verso 7, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. Está hablando en Egipto. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. ¿Qué dijo Dios? Y aquí regresamos a este diagrama que teníamos. ¿Qué dijo Dios? ¡Wow! Vine con toda mi misericordia y mi gracia y mi amor y mi perdón a ofrecerles sacarlos de Egipto y a que me entregaran sus corazones. ¿Y qué ocurrió? Se quedaron con sus ídolos y con todas sus cosas. Entonces vino Dios y dijo, bueno, pues voy a manifestarme a ellos del lado de la ira. Pero si lo hubiera hecho de primas a primeras, Dios estaba dándole una lección a los egipcios, estaba dándole una lección a los israelitas y estaba dándole una lección de paso a todas las naciones vecinas. Y Dios no quería perder la oportunidad de darse a conocer a las naciones vecinas por sus primeros 11 nombres de misericordia y de gracia y de perdón. Entonces, verso 9 dice, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. En otras palabras, Dios estaba listo para manifestar su ira sobre Israel en Egipto. Pero dijo, no, ahorita lo que necesito es darme a conocer de este lado. Porque no solo es a Israel que me estoy dando a conocer, me estoy dando a conocer a las demás naciones, ¿verdad? A Egipto lo juzgó porque ya a Egipto le había dado suficientes oportunidades para que abrazaran a Dios, pero no quisieron. Tremendo, ¿no? Entonces, ahora, número 2, nos vamos al desierto. Y efectivamente, ¿saben qué? Hagamos una pausa ahorita y vámonos, por favor, dejemos un dedito aquí en Ezequiel y examinemos Amós capítulo 5, verso 25. Amós capítulo 5, versos 25 y 26. ¿Lo tienen? Muy bien, miren, antes bien, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. En Sinaí Dios les dio el tabernáculo. ¿Se imaginan que por un lado los sacerdotes llevaban el tabernáculo y por el otro lado algunos por allá llevaban el tabernáculo de Moloc y otros por allá llevaban el ídolo de Kiún y mientras aquí adoraban a Dios, allá le estaban ofreciendo sahumerios y ofrendas a estos dioses en el desierto? Entonces, por eso a veces la gente dice, pero ¿por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra de Canaán? Bueno, aquí tenemos la explicación, ¿verdad? O sea, empezaron mal. Cuando fue el momento para dejar atrás estas cosas, no las dejaron atrás. Muy bien, regresemos. Esto se vuelve a citar en Hechos capítulo 7, verso 30, a partir del 35, si quieren anotarlo ahí. Hechos 7, del 35 al 43.
Pero regresemos a Ezequiel capítulo 20, al verso 10. Ezequiel 20, verso 10. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Solo un comentario más. Lo que hizo Dios entonces en Egipto fue manifestar sus 11 nombres de misericordia al pueblo de Israel y darles a conocer su poder, cuando al mismo tiempo manifestó su nombre de juez justo del lado de la ira a los egipcios. ¿Lo ven? O sea, así es Dios. Él está haciendo al mismo tiempo algo con estos y 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 con estos. Él es infinito. Amén. Muy bien, pero ganas no le faltaron de pasarle la balanza a los israelitas del lado de la ira, porque él vio que no soltaron a los ídolos en Egipto. Bueno, Ezequiel 20, verso 10. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y los hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Dios ahora no solo les manifestó sus nombres de gracia y de misericordia y su gran poder con todas las cosas portentosas que hizo, sacándolos de Egipto y llevándolos al monte de Sinaí, sino que además ahora les dio la revelación de su ley moral. ¿Sí? La conducta moral, que si ellos se conducían de esta manera, les iba a ir bien. La palabra vivir es muy bonita. Dice, les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Esa palabra significa permanecer vivos. O sea, no solo vivir, permanecer en ese estado. Significa sustentar la vida. Ser restaurado a vida, ser restaurado a salud, ser prosperado. ¿Quiere prosperar? Practique la palabra de Dios, póngala por obra, conviértala en un hábito, en una conducta, en un modo de vida. Amén. Eso es lo que está diciendo. Así es que no solo les dio todavía más herramientas a los israelitas, los hizo ser todavía más responsables, porque ahora encima de todo Dios les dijo cómo deben conducirse si quieren prosperar y mantenerse felices y vivos, ¿sí? Y pues bueno, pues no lo hicieron, ¿verdad? Entonces verso 12 dice: y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Dios les dio el reposo semanal y les dio además las santas convocatorias o los altos reposos, los altos Shabbats, que eran los reposos que estaban en conexión con las fiestas conmemorativas que ellos tenían que celebrar año con año cuando entraran a Canaán. ¿Por qué dice, les di mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico? ¿Para qué es el día de reposo? Ahora, el día de reposo aquí no era un feriado como el 15 de septiembre o como aquello en lo que se han convertido, ¿verdad? Algunas festividades que todavía tienen conexión con la obra del Señor Jesucristo, como cuando conmemoramos su muerte y resurrección en el momento del año en el que corresponde, o pues conmemoramos su nacimiento, aunque para algunos es una, ¿cómo se llama? Bueno, es cosa que ni consideran, ¿verdad? Pero nosotros sí celebramos el nacimiento de Jesús. Pero la idea, ¿qué es? Sino meditar en Él, poner nuestra mente en Él, meditar en su palabra. Tener tiempo, cesar nuestras actividades, no para no hacer nada o para estar de feriado. No, el día de reposo eran estas oportunidades para cesar nuestras actividades, para poder poner nuestra mente en el Señor y poder meditar en Él. Poder tener bastante tiempo para meditar en su palabra, darle gracias, orar. Por eso es tan importante. Y miren,
el hecho de asistir a la iglesia. Ahora, la idea era que el reposo fuera todo un día, no nada más hora y media una vez a la semana. Y que alegre, mientras más corto los servicios, mejor, porque tengo más tiempo para mí. Ahí ya violentamos el sentido del reposo. La idea es cesar de servirnos a nosotros mismos y de hacer nuestras actividades para tener un tiempo para meditar en Dios, para relacionarnos con Dios, para aprender más de Dios. ¿Lo ven? Por eso es que el día de reposo es una señal entre Dios y nosotros, y para que sepamos que Dios es quien nos santifica. Por el otro lado, cuando cesamos nuestras actividades porque estamos dedicándonos a Dios, Dios vela por nuestras actividades. Hay personas que no se atreven a cerrar sus comercios en día domingo porque piensan que les va a ir muy mal. Y yo conozco historias maravillosas en donde las personas se convierten al Señor y dicen: el domingo se lo vamos a dar al Señor y no vamos a abrir, y el Señor los bendice y los prospera todavía más que si hubieran tenido abierto el comercio en día domingo. Para darles un ejemplo, pues, ¿verdad? Amén. Bueno, verso 13. Así es que Dios les dio sus estatutos, sus decretos, Dios les dio su reposo. Verso 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron. Esto significa corrompieron o contaminaron o violentaron en gran manera. ¿Se acuerdan que se levantaron a recoger maná cuando era día de reposo? Dice: dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Vino Dios y dijo: la balanza se va a tener que ir del lado de la ira, porque no hay manera que respondan del lado de la misericordia. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Dejémoslo ahí ahorita. ¿Qué pasó en el desierto? Dios dijo: si las balanzas se van al lado de la ira, voy a estar plenamente justificado. Pero viene Dios y dice: pero ahorita necesito seguir reforzando la revelación que estoy dándole, no solo a Israel, sino a las naciones vecinas de estos otros 11 lados de mi nombre. Y aunque Israel merecía los justos juicios de Dios del lado de la ira, Dios decidió, si hubo justos juicios en el desierto, ¿se acuerdan? Ahí pasó lo de la rebelión de Coré y todo eso, ¿verdad? Pero fue del lado de la misericordia. Dios solo lidió con el problema, pero no los exterminó a todos. Dios seguía manifestando su misericordia, su gracia, su amor, su piedad, su perdón. Dios seguía manifestando todo esto del lado de la misericordia. Amén. Pero no porque no merecieran sus justos juicios del lado de la ira. Todo esto Dios lo está haciendo porque está dándose a conocer. Él necesitaba reforzar muy bien el hecho de que no solo Israel, sino el resto de las naciones conocieran bien estos 11 lados de misericordia y de gracia de Dios. Bueno, verso 19. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ven, Dios en el desierto tratando con ellos con su abundante misericordia, abundante verdad, con su paciencia, amén, diciéndoles: compónganse, enderezcanse. Ok, verso 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí y no anduvieron en mis estatutos.
No guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. Así es que, aunque ganas y razones no le faltaban a Dios para derramar su ira sobre Israel, en Egipto, más en el desierto, ¿verdad? Dios estaba todavía dándose a conocer como misericordioso y piadoso al resto de las naciones del mundo. El mensaje que estaba mandándole a las demás naciones era: miren, yo soy Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad. Vuélvanse a mí y me van a conocer como el perdonador de iniquidades, perdonador de transgresiones, perdonador de pecados. Así es que Dios no solo estaba pensando en lo que Israel merecía en ese momento, estaba pensando en el hecho de que Él estaba dándose a conocer a todas las demás naciones. Amén. Todas las demás naciones sabían lo que estaba pasando allí, que cuando Israel cruzó el río Jordán y tomaron Jericó, ¿qué les dijo Rahab? Todo mi pueblo ha oído las cosas que Dios ha hecho en ustedes cuando los sacó de Egipto. Y había 40 años que había pasado eso, y todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Todos les estaban siguiendo la pista ahí por el desierto. Entonces Dios estaba dándose a conocer al resto de las naciones como misericordioso y piadoso. Amén. Después juzgó a las demás naciones porque tampoco se quisieron convertir. Bueno, verso 23. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y aquí tenemos una serie de leyes cuyo propósito es restringirlos, ¿verdad? Y tenemos la ley ceremonial de Dios, que tampoco podía justificarlos de pecado porque no tenía esa clase de poder. Pero en fin, y además está este otro lado que en el libro de Gálatas hablan de la maldición de la ley. Si haces lo malo, entonces va a venir esto. Ese es el lado, esos son los mandamientos no buenos, digamos, a los que se refiere esto, ¿verdad? Ok, verso 26. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito. Todavía están en el desierto y ya lo estaban haciendo, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dárselas. A ver, número 3, Canaán. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones a los ídolos, ¿verdad? Y yo les dije: ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama. Eso significa lugar alto hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y es por estas cosas que ahora sí, estando en la tierra de Canaán y estando Jerusalén ya, pues estando ellos en Jerusalén como capital, allí es donde Dios finalmente derramó su ira, ¿verdad? Cuando mandó a los caldeos y los destruyeron. Pero sigamos. No ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís: seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Y miren, por eso muchos cristianos creen que esto es un juego y que pueden tener un poquito de religión y seguir viviendo como mundanos carnales. Y no es un juego.
a Dios lo contrista. Dios se aflige y Dios se enoja. Lo que pasa es que Él es tardo para la ira y Él va a insistir del lado de la misericordia. Pero no es ningún juego decir que somos cristianos y seguir viviendo como la gente que no lo es. Y déjenme decirles que cada vez más me sorprendo y me asombro y me enojo de ver personas que se llaman cristianas y en su actuar de todos los días no hay ninguna diferencia entre uno de esos y uno de los otros que no conocen al Señor. Amén. Así es que no juguemos con Dios, ¿ok? Bueno, versículo 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. O sea, ahora sí ya no voy a refrenar mi ira. Van a conocerme como juez justo del lado de la ira, ya no hay para dónde, ¿verdad? Dice, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Entonces dice, voy a derramar mi ira, voy a manifestarles mi nombre de juez justo del lado de la ira, pero ¿qué creen? Una vez termine yo de darme a conocer como juez justo del lado de la ira, otra vez me los voy a traer a este lado y voy a seguir trabajando con ustedes del lado de la misericordia. Y dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos de pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré. Allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos. Y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Dice, voy a derramar mi ira y eso va a hacer que ustedes sean esparcidos en medio de todas las naciones de la tierra. Pero en su momento las balanzas se van a ir otra vez del lado de la misericordia. Y voy a volver a tener misericordia de ustedes. Y las naciones van a seguir sabiendo y entendiendo que por un momento dura mi ira, pero mi misericordia es para siempre. ¿Ven cómo funciona el Señor? Dice... Verso 42, y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis, y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Así es que, porque mi nombre es juez justo, yo voy a darlo a conocer de una forma u otra. E Israel conoció a Dios del lado de la ira. Pero, ¿qué hizo Dios? 70 años estuvieron cautivos en Babilonia y de repente a todos esos buenos hijos se los empezó a traer de regreso y los hizo habitar en Israel otra vez. Y entonces las naciones vinieron y dijeron, wow, como dice, por un tiempo dura su ira, pero su misericordia dura para siempre, ¿verdad? Wow, Dios es justo, Dios es recto, Él no tomará por inocente al culpable, aunque sea la gente que invoca su nombre la culpable. Si no se arrepienten, Dios va a manifestarse como juez justo, pero Dios tarde o temprano va a volver a traernos del lado de la misericordia y va a seguir dándose a conocer como el misericordioso y piadoso y perdonador de pecados. Tremendo, ¿verdad?
Amén. Ahora, esto es lo que Dios va a hacer con el planeta Tierra y pronto. Amén. Porque toda la humanidad ha tenido testimonio de Jesucristo de una manera u otra. Y no han querido. Bueno, pues van a conocer al juez justo del lado de la ira. Amén. Pero luego va a venir el reinado del Señor Jesucristo, en donde esto es lo que va a estar prevaleciendo siempre, ¿verdad? El lado de la misericordia. Pero en fin, yo creo que una de las razones por la que el Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pues no es que Dios nos tiente, pero podríamos necesitar ser probados si no queremos entender de otra manera. Entonces la oración del Padre Nuestro es: Señor, que no haya necesidad de pasar por una prueba, que no haya necesidad de experimentar un poquito de tu ira santa, justa, para aprender yo mis lecciones. Líbrame del mal. ¿Se acuerdan que este lado se llama bien y este lado se llama mal? O placer y dolor. Líbrame de tu ira. Su ira siempre es santa, siempre es justa. Su amor no se ha ido a ningún lado. Así como el amor de un padre cuando tiene que corregir a su hijo. Ay, ya no me amas porque me castigaste. No, es porque castiga. O sea, es con el castigo que está manifestando su amor, pero uno de hijo es el que decide de qué lado de la balanza va uno a entender cuánto nos aman nuestros padres. ¿Lo ven? O sea, opera en todos los ámbitos. Pero que no haya necesidad de llegar hasta acá. La nación de Israel llegó hasta acá. Y la humanidad va a llegar hasta allí, ¿verdad? Pero nosotros que conocemos al Señor, pues hay cristianos que van a tener que soportar esto por 3 años y medio también, ¿verdad? Y yo no quiero ser de esos. Yo quiero aprender de este lado de la balanza. Amén, del lado de la misericordia. ¿Sí? Amén. Bueno, punto y coma. Dios mediante, seguimos la próxima semana. Espero haber explicado con claridad estas cosas, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Demos gloria al Señor, démosle gracias a Dios. Amén, 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 amén. Gracias, Padre, gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias que nos permites conocer y entender de una manera un poco más completa, Señor, tu naturaleza, tus caminos, tu operación, Señor. Padre, gracias por darte a conocer a nosotros de 1000 maneras, todo el tiempo, todo el día, todos los días, por medio de situaciones, cosas, gente. Señor Dios, por medio de tu palabra, por medio de tu creación, de todas formas te das a conocer a los hombres. Gracias, Señor, haznos abrir los ojos, haznos abrir el corazón y Señor, haz que tu palabra haya cabida en nosotros y haz que nos convirtamos a ti, Señor. Padre, que podamos entender del lado de la misericordia, pero de cualquier manera, sí, un poco de ira justificada, santa, pura y amorosa va a hacernos reaccionar. Pues Señor, tú sabes lo que necesitamos, pero Señor, oramos, Padre, oramos que podamos, Señor, conocerte a ti, conocer tu nombre, Señor. Bendito Dios, del lado de la misericordia, Señor. Padre, gracias. Gracias, y oramos que ese nombre vaya formándose en nosotros, que tu naturaleza vaya creciendo en nosotros y que nuestra gratitud porque quién eres tú vaya en aumento. Haznos a todos tener una experiencia personal con todos estos ángulos de quién eres tú, Señor. Padre, gracias por tu palabra, por las invaluables lecciones que tenemos por medio de tu palabra. Señor Dios Santo, ayúdanos a entender, a aprender y a caminar como debemos, Señor. Padre, te amamos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre. Santificado sea tu nombre, Padre. Amén, amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.